para seguir con políticas en detrimento de las Fuerzas Armadas y de su rica historia de gloria. Por eso a veces, cuando nos ponemos la escarapela, ¿saben realmente lo que significa una escarapela? Es lo que distingue a un país, es lo que nos identifica, es lo que nos da la carta de presentación ante el mundo. Y para eso, una pequeña síntesis. Si comenzamos respetando la familia, que es la primera institución, vamos a entender por qué hay que querer la patria, respetarla y reservar todo ese orgullo para ponerla en marcha, para hacer que esta Argentina salga definitivamente adelante, pero con todas las instituciones. Porque nuestras instituciones militares tienen un prestigio bien ganado, tal vez reconocido por parte del mundo y poco reconocido por nosotros. Creo que hoy vale este homenaje a las Fuerzas Armadas. ¿Vamos con los invitados? Vamos. Muy bien. Hechas las presentaciones del caso, tenemos el orgullo de contar en esta mesa con excombatientes de Malvinas, con un teniente coronel en actividad que cuando comenzaba su carrera prácticamente militar, recién salido del colegio militar, estuvo en las islas, y con el comodoro Adolfo Martínez, que fue un piloto que realmente tiene una larga historia por contar. Así que ambos bienvenidos a nuestro programa y nos sentimos orgullosos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que sería interesante hacer una pequeña, rápida, digamos, reseña de las experiencias que ha tenido tanto usted, comodoro, como usted, teniente coronel, haciendo hincapié en las cuestiones realmente humanas, que son, creo, las que a veces se dejan de lado y creo que son de alto interés, digamos, para la gente. Por favor. Bueno, yo más que nada le quiero agradecer a usted tener la oportunidad de poder explayarnos un poquito y que la gente pueda saber un poquito más de todo lo que fue Malvinas. Primeramente yo quisiera decirle, bueno, ¿quién soy yo? Yo soy un comodoro retirado de la Fuerza Aérea, egresé en el año 61 de la Fuerza Aérea, me recibí de piloto, he volado todos los aviones que he podido dentro de la Fuerza Aérea, desde aviones pequeños hasta el avión C-130, con el cual tuve la oportunidad de estar en Malvinas. ¿Es el que tenemos acá? Es el que tenemos aquí, es un avión que apasiona para todo lo que hemos volado. Este tipo de aeronave realmente es excepcional. Bueno, nosotros dentro de esto hemos tratado de hacer y creo que dentro de todo lo que pudimos, hacer de la mejor forma posible todo lo que nos solicitaron. Nosotros como militares tuvimos que cumplir misiones, tuvimos que cumplir órdenes, y a lo mejor para la gente común piensa que el hecho de que uno es militar significa de que uno va a la guerra como si va a hacer una compra a un supermercado. ¿Tenía no una es familia realmente en ese momento? eso. ¿Tenía una familia, hijos? Realmente sí, yo tenía en ese momento 5 hijos, actualmente tengo 7 hijos, fui apoyado muy bien por toda mi familia, gracias a Dios. Tengo una familia excepcional con 7 hijos actualmente. Y como piloto, digamos, uno nunca había tenido esa experiencia de ir de un día para otro así, decir, hay que ir a una guerra. Todo lo habíamos estudiado, lo habíamos planificado, pero nunca lo habíamos vivido esto. Y realmente no es tan sencillo, no es cuestión de que porque uno fue militar y fue instruido, uno va a la guerra sin problemas. Realmente hay que sortear muchas dificultades, no es fácil, todos tenemos miedo, hay que sortear esos miedos. Y bueno, ahí es donde surge lo que es el espíritu militar y todo lo que nos enseñaron en su momento. No fue fácil, fue muy difícil, pero tenemos el orgullo, lo que podemos estar en este momento, decir que hemos tratado o hemos hecho todo lo posible para cumplir con nuestra patria. Teniente coronel, usted se ve involucrado como militar justamente cuando termina prácticamente el colegio militar, era subteniente, tengo entendido. Exactamente, yo era subteniente, ya había egresado 2 años antes, estaba desempeñándome en el Regimiento de Infantería 25, que está en la ciudad de Sarmiento, provincia de Chubut, y nos tocó a nosotros el hecho de hacer el desembarco de Malvinas el 2 de abril.
Nosotros salimos para allá el día 26 de marzo, embarcando la primer columna con los abastecimientos y demás, el día 26 en el buque Isla de los Estados, que es un buque que posteriormente es hundido en el canal San Carlos, que se encuentra entre la isla Soledad y Gran Malvina. En ese buque nosotros hicimos nuestro primer desembarco con los abastecimientos el 2 de abril. Íbamos a órdenes del contraalmirante Busser, por ser esta una operación anfibia, ¿no es cierto? Y bueno, a nosotros nos tocó en particular la alegría de ver el desembarco, de ser protagonistas, de ser nada más que 15 oficiales, 42 suboficiales y alrededor de 300 soldados que hacen ese gesto de soberanía el 2 de abril. Pudimos ver arriar la bandera inglesa y luego de 149 años de dominio colonial inglés, poder izar la bandera argentina. Pero también tuvimos los 74 días de combate en 3 posiciones el regimiento. En el caso particular mío, en el aeropuerto de Puerto Argentino, pero el regimiento también estuvo en Darwin y Gusgrim y en San Carlos. Y posteriormente fuimos tomados prisioneros 5 días después de la caída de Puerto Argentino y llevados al campo de prisioneros de San Carlos, donde permanecí un mes. Por eso digo que lo nuestro fue una experiencia muy particular, porque vivimos el momento de la gran alegría de la reivindicación soberana y también el momento de la derrota. ¿Qué edad tenía usted, teniente coronel? 25 años. ¿Ya estaba casado? No, era soltero en esa época. Bueno. Pero nos tocó, y esta es una cosa que quiero rescatar como homenaje a las familias, vivir el sufrimiento de nuestras familias. Mi madre muere cuando yo me encontraba en Malvinas, buscándome porque no había noticias sobre nuestra fracción, y bueno, muere ella el día 20 de junio, el Día de la Bandera. El Día de la Bandera, pocos días después de la caída de Puerto Argentino, sin saber el paradero mío, ¿verdad? Y tuve la dicha de poder comunicarme, porque a través de una radio que la Fuerza Aérea tenía en Puerto Argentino, nos hacían enlace con el continente, y me pude comunicar una semana antes de la batalla de Puerto Argentino, donde me despedí de ella, y realmente recuerdo con mucha emoción el momento en que ella me despide, sabiendo que duro, quizá ¿no? era el momento final, con un viva la patria, ¿no es cierto? Justamente, referente a lo que usted cuenta de su mamá, yo escuché en estos días las declaraciones de la mamá del capitán Giaquino, que fue la primera víctima argentina, y está muy emparentada con lo que usted acaba de decir, ¿no? El sufrimiento de la madre, porque, claro, su mamá lo despide con ese doble sentimiento de saber si lo va a volver a ver. Tal cual, y también el de esposas, como por ejemplo la del sargento García, que era el encargado de sección del subteniente Gómez Centurión, que eran de nuestro regimiento, que muere en Darwin, y que había dejado embarazada a la señora poco tiempo antes de partir para la operación. Bueno, ese hijo hoy ya está cumpliendo 20 años y jamás conoció a su Inclusive a 20 años de estos hechos, que evidentemente han sido traumáticos, pero yo creo que han sido de una gran maduración también para nosotros, para la Argentina como sociedad. Y por eso me animo a hacer esta pregunta. ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes respecto a los ingleses? Sí. ¿Qué sienten respecto a los ingleses? Sí, yo creo que es algo muy particular, ¿no es cierto? Mezclado, sentimientos mezclados, ¿no es cierto? Pero superados, porque a nosotros cuando nos educaron en el colegio militar nos dieron un fuerte sentimiento profesional, y nos hemos encontrado muchas veces, incluso han venido veteranos de guerra de Inglaterra acá, y bueno, lo hemos superado totalmente, no hay rencores entre nosotros. Esto lo habla las misiones de paz donde han estado integrados en Chipre contingentes ingleses con
con personal del ejército argentino y nunca se han producido ningún tipo de roces, porque se ha asumido con un gran profesionalismo. ¿El sentimiento es real? Porque, o sea, yo entiendo la posición del militar terminada la guerra, bueno, los dos son profesionales, cumplieron su deber, cada uno por su lado, pero ¿eso que usted manifiesta es realmente lo que se siente o lo que se debe decir? No, es lo que se siente, porque aparte han pasado muchos años. Quizá esta pregunta yo no se la respondería igual si me la preguntaban cuando... No, 2 meses después. Exacto. Martínez, Comodoro. Yo lo que opino referente a esto es que la gente, los militares ingleses, realmente cumplieron su misión como tenían que haberla cumplido, como militares. Pero algo que yo rescato es que siempre, por lo menos a la Fuerza Aérea, la trataron excelentemente. Tanto que incluso cuando estaban prisioneros. El personal de pilotos que venía prisionero en el barco tenía prácticamente algo diferencial con respecto al resto. El piloto argentino era considerado algo importante para ellos. O sea que desde ese punto de vista yo creo que la relación que hubo entre los pilotos ingleses y los pilotos argentinos fue muy cercana. Yo tuve incluso la oportunidad de traer un piloto inglés que rescató casualmente un oficial de ejército que lo sacó del agua y nosotros tuvimos que trasladarlo hasta el continente. Y realmente para ellos era imposible que nosotros estemos operando en esas condiciones, en esa pista de Malvinas, volando. Para él era algo excepcional, era algo jamás se lo habían imaginado. A mí me parece interesante, digamos, este enfoque que usted dice, como antes también usted decía, porque realmente uno ve en Europa, donde ha habido guerras sangrientas, tremendas, donde se han enemistado pueblos contra pueblos, y sin embargo hoy han logrado, evidentemente existe, y va a existir, en el caso nuestro, una reivindicación sobre estas islas, eso sí, va a ser así, o por lo menos yo espero que sea así, y lo tenemos que promover de alguna manera, pero también tenemos que rescatar esa diferencia entre el deber a cumplir, la profesionalidad del deber, la moral que lo lleva a darse cuenta que efectivamente eso está bien, y por otro lado, la convivencia. Porque me parece que esto realmente es lo superador de todas estas cosas que son tan dramáticas y tan trágicas, y donde ha habido, digamos, tanto dolor, muerte, sufrimiento, ausencias, que son muy difíciles de colmar, por más que nosotros lo recordemos y tratemos, digamos, de en cada oportunidad tenerlo siempre presentes. Sí, ese rescate del cumplimiento del deber es algo que está muy en el soldado, ¿no es cierto? Y en la educación que se nos dio desde chicos, ¿no? En el ejército. Pero el cumplimiento del deber emana de la convicción espiritual profunda de todo lo que hay que servir, de todos los valores trascendentes que hay que servir. Comodoro Martínez, yo le quería hacer una pregunta y creo que, más que una pregunta, le quería pedir que relatara, porque creo que el teniente coronel va a disfrutar. Yo quiero aclararles que tuve la suerte de conocerlo a Fito, como le digo yo, afectuosamente, hace unos cuantos años, y en el año 98 hicimos un programa muy lindo también de Malvinas, donde estaba el almirante Busser, que usted nombró, y él relató su último vuelo de Malvinas en el Hércules C-130, es el avión que está acá sobre la mesa, y yo quisiera que ese pequeño relato Comodoro lo repitiera, porque es muy emotivo realmente. Bueno, voy a tratar de sintetizárselo un poquito porque da para hablar mucho esto, pero ese último vuelo que hicimos nosotros se realizó entre el día 12 y 13 de junio. Salimos desde Comodoro Rivadavia y, dado las condiciones que ya que había barcos prácticamente por todos lados, era muy difícil llegar a las islas en ese momento, se nos indicó que la forma de llegar era a través al sur, lo más al sur posible. Por lo tanto, fuimos primero hasta Río Gallegos, luego hicimos una parábola para ingresar a Malvinas prácticamente por el sudeste, si es que las condiciones y todo se daban. Tuvimos suerte, pudimos llegar hasta Malvinas en esas condiciones. La misión en ese momento era hacer un relevo de un personal de artillería.
llevábamos aproximadamente unos 50 hombres y teníamos que regresar otra cantidad similar. Aterrizamos, esa era una operación que normalmente la hacíamos en 10, 15 minutos, pero ¿qué ocurre? Llegamos, aterrizamos, todo el personal desciende inmediatamente, suben los 40 relevos inmediatamente, pero empiezan a llegar ambulancias en una cantidad bastante importante. Que eso nos dimos cuenta después nosotros, porque no terminaban de cerrar las puertas y empezamos a averiguar cuáles eran los motivos. En ese momento, el que era jefe de la base prácticamente Malvinas en ese instante, nos dio la orden de que teníamos que despegar de inmediato, porque de lo contrario venía una PAC hacia la isla Malvinas y no íbamos a poder hacerlo. Bueno, ahí nos enteramos de que todas las ambulancias que estaban viniendo con heridos, por lo tanto ya estaban cargando los heridos dentro del avión. En ese momento despegar era imposible, así que decidimos que sigan con la tarea de cargar todos los heridos que venían en ese momento. En ese momento era una cosa totalmente extraña, en semejante oscuridad todas las ambulancias venían con luces blancas, verdes, azules, que nosotros decíamos, esto es un arbolito de Navidad como para que vengan y nos tiren de todos lados. Más que ya estaba el desembarco de San Carlos en ese momento, o sea que los Harrier estaban muy cerca incluso. En esas condiciones se seguía cargando. Por supuesto nos dio la orden de alerta roja, evacuar el avión, a lo cual nosotros directamente no contestamos en absoluto porque no teníamos posibilidades, porque lo único que hubiésemos ido a una trinchera éramos los tripulantes. El resto se iban a quedar dentro del avión y los resultados, por ustedes imaginan cómo sería. Así que seguimos en esa situación, tratamos de agilizar al máximo todo lo que se podía, le pedimos a los auxiliares que muevan las manos, que suban los heridos, pensando que eran heridos normales, pero después nos enteramos que no eran tan normales. Eran heridos en camilla, que traían su propio suero en la mano, o sea, era bastante más complicado de lo que nosotros pensamos. Bueno, al final conseguimos que a último momento, bueno, ya suban todos los que puedan y le pedíamos que cierren la puerta para poder despegar, porque nos informaron que ya la patrulla estaba, la PAC que venía de los Harrier ya estaba cerca, teníamos las 2 fragatas que ustedes deben haber escuchado durante todas las noches que estaban tirando, nos avisaron que teníamos un eco al frente donde teníamos que despegar, que era de un helicóptero, que aparentemente estaba haciendo holding esperándonos, con lo cual la situación no era para nada cómoda. Bueno, ahí pasaron 40 minutos desde que aterrizamos hasta que despegamos, una cosa totalmente ilógica para la situación en ese momento. Al final, con los últimos heridos, decidimos despegar, empezamos a dar potencia y tan es así que el Hércules tiene una rampa que se abre atrás, que es por donde suben los heridos, las personas y demás. No alcanzamos a cerrar la rampa y iniciamos el despegue con la puerta abierta porque no teníamos más tiempo, ya estaba demasiado cerca la patrulla. Iniciamos el despegue, por supuesto esto digo iniciamos, es toda la tripulación, acá no es que yo hablo en forma personal, pero es la tripulación completa de la aeronave, cada uno tiene su misión y su granito de arena en esta misión. Yo en ese momento estaba cumpliendo tareas de piloto. Bueno, despegamos ahí, apenas en la mitad de la pista prácticamente había un hueco muy grande que había dejado una bomba que había caído, que se había rellenado, pero que igual habían quedado bastante desnivel. Teníamos que despegar antes de llegar a esa posición. Lo hicimos así, pero teníamos, como le digo, al fondo de la pista un helicóptero que nos estaba despegando. Entonces la situación que teníamos en ese momento era hacer un viraje lo más cerca del suelo posible a efectos de salir de la dirección del eje de pista, que nosotros lo denominamos un viraje de tranvía, por decir algo, pero es un viraje chato, sin posibilidad de que el avión incline los planos, porque si no el plano tocaría el suelo, y hacer un viraje chato que para nosotros fue eterno, ese viraje no terminaba nunca, porque era muy suave y no había forma de acelerarlo. De forma tal de que en esas condiciones pudimos despegar. Cuando llegamos al agua, digamos, cuando salimos del continente, ahí me indican los instrumentos de que habíamos pasado y automáticamente nos zambullimos. Eso, bueno, digo zambullirnos, eran 20 metros más abajo, digamos, o menos tal vez, y
en esas condiciones salimos. No podíamos prender el radar porque con el radar nos ubicaban automáticamente y éramos avión perdido. Así que con la ayuda del radar de Malvinas, que colaboró mucho con nosotros en ese momento, que nos iba dando...